Buenos días a todos, siendo las 7 de la mañana, damos inicio a esta revisión de temas. Hoy vamos a hablar sobre anticoagulación por eventos tromboembólicos venosos en el contexto de tumores cerebrales primarios o metastásicos. Mi nombre es Mauricio Durango Tirado, soy residente del programa de Medicina Vascular de la Universidad de Antioquia. Para ambientar, compartimos un caso clínico. Se trata de una mujer de 52 años, fumadora hipertensa, que fue diagnosticada por un cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio 4, del fenotipo salvaje, con esas mutaciones específicas y que incluían varias metástasis cerebrales. Había recibido tratamiento con radiocirugía de estereotaxia cerebral, así como carboplatino, pemetrexed y bevacizumab con respuesta sistémica adecuada. 3 meses después de este tratamiento, la paciente empieza un cuadro de disnea, de esfuerzo y hipoxia con un protocolo, se le realiza un protocolo de angiotomografía que reveló una nueva embolia segmentaria izquierda y un doble venoso bilateral que documentó una TDF a nivel de la vena femoral izquierda. Los signos vitales eran relativamente estables, con una buena presión arterial, discretamente estaba taquicardia en el momento de la evaluación, con buena frecuencia respiratoria y una oximetría de pulso aire ambiente normal. El examen neurológico fue completamente normal. Las plaquetas, la función renal hepática y los tiempos de coagulación fueron normales y el ecocardiograma no mostró sobrecarga de las cavidades derechas. Estas fueron las imágenes que se obtuvieron de la paciente, donde se ve específicamente en el lecho de quirúrgico discretos cambios postquirúrgicos con trazas de hemosiderina en el sitio de la resección de la metástasis por vía estereotáxica previa y nos interconsultan para definir anticoagulación terapéutica en un paciente con el antecedente de metástasis cerebral. Entonces, hablando específicamente de la epidemiología, las neoplasias del sistema nervioso representan el 1.2% de todos los nuevos cánceres. Para el 2022 en Estados Unidos habían diagnosticado más de 187,000 personas con cáncer cerebral y para este año se estima más de 24,000 nuevos casos. Las metástasis cerebrales son los tumores intracraneales más comunes en adultos, seguidos por los tumores gliales, y entre el 20 y el 25% de las metástasis terminarán en el sistema nervioso central con una mayor incidencia en el cáncer de mama, el melanoma, el cáncer de riñón y el cáncer de pulmón de células no pequeñas de nuestra paciente. La muerte estimada para este año superan más de 18,000 casos y el porcentaje de todas las muertes por este tipo de cáncer representa el 3%, y también se ha definido que aproximadamente el 0.6% de hombres y mujeres serán diagnosticados con patologías neoplásicas del sistema nervioso, o sea, cáncer cerebral, u otros tipos relacionados en algún momento de su vida. Los datos estadísticos desde la base del SER, que es la base más confiable de epidemiología en cuanto a patologías neoplásicas, ubica en la lista el cáncer de cerebro en la posición 16, después de los que conocemos, pues son más comunes, con el número de casos estimados, que es lo mismo, que están por encima de los 24,800, y el número de muertes, y representando el 1,2% de todos los cánceres en Estados Unidos, con una supervivencia a 5 años cercana al 33%, especialmente cuando se trata de formas localizadas que afortunadamente representan casi el 78%, 80%, en comparación con los que tienen compromiso regional o a distancia. Esta es la distribución por sexo, teniendo en la mayoría de los estudios mayor predominio del sexo masculino y comprometiendo principalmente a los hispánicos, blancos no hispánicos y hispánicos, y con una edad media de presentación cercana a los 61 años. Esto en relación a lo anterior con relación a los cánceres, a las neoplasias primarias. Con relación a la incidencia de las metástasis, en este estudio, que es uno de los más representativos, conocido como el registro de cáncer de Maastricht, con un N superior a 2,700 pacientes, es una corte holandesa, se diagnosticaron metástasis cerebrales en 232 pacientes de este N, que representan el 8.5%, y la mayoría de estas metástasis cerebrales se diagnosticaron en el primer año, después del diagnóstico del primario. Específicamente en los cánceres, pues, que son los más comunes, el de mama, el de colon, el de riñón y el de pulmón. Y
cuando se evaluó la incidencia acumulada, pues el cáncer de pulmón es el más frecuente, seguido por el de riñón, el melanoma, y el de mama, y por último el de colon. Y siendo los más prevalentes en cuanto a número de casos, el de mama y el de pulmón, se pudo estimar la supervivencia total extendida a más de 12 años, teniendo el peor desenlace en cuanto a supervivencia, los pacientes que tienen metástasis cerebrales cuyo primario sea el pulmón, que está por debajo del 20% en comparación con el cáncer de mama. En cuanto a los eventos tromboembólicos venosos y cáncer, la etiología multifactorial, pues ha descrito muchos factores que dan lugar a como la producción de factores protrombóticos a partir de células tumorales, como el factor tisular y la podoplanina, la activación de la respuesta inmune a través de las trampas extracelulares de neutrófilo net, el tratamiento contra el cáncer, que incluye cirugías, quimios, terapias hormonales o fármacos que bloquean el BEF, el factor de crecimiento angiogénico, la edad avanzada, las condiciones comórbidas y la inmovilidad. Entonces, en general, cuando hay una neoplasia activa, se ha descrito que el riesgo de eventos tromboembólicos va del 2 al 11%, y esta tasa es de 2 a 3 veces mayor en caso de tumores cerebrales. Tanto así que cuando hablamos de tumores primarios, específicamente los gliales, que son los más frecuentes, en el glioblastoma, el riesgo se ubica en general en estos tumores primarios 16%, y en el glioblastoma de alto grado alcanza entre el 30 y el 50% de riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos. Para las metástasis, el riesgo es cercano al 30%. Y por el otro lado, el riesgo de sangrado y los tumores, es importante mencionar que el sangrado se produce inclusive espontáneamente en estos tumores, sin que esté expuesto a anticoagulación con tasas que van entre el 10 y el 20%. Esto es supremamente importante. Y cuando partimos del comportamiento en los pacientes no oncológicos, el riesgo anual de hemorragia severa con anticoagulación terapéutica, debemos recordar que es alrededor del 5%, y este se duplica en pacientes con cáncer. La incidencia acumulada de hemorragia intracraneal en tumores primarios se estima a un 30%, siendo algo menor en los tumores metastásicos del sistema nervioso, con un 20%, pero esta varía ampliamente según el tipo histológico del tumor, siendo mayor según los resultados de los estudios observacionales retrospectivos, las tasas más altas en el carcinoma de células renales, el melanoma, y a esto se suman en estudios recientes el cáncer de tiroides y el colangiocarcinoma, que alcanzan hasta el 50%. Y esta tabla es supremamente importante, y es uno de los mensajes que quisiera que se llevaran de esta charla, y es que tenemos que, cuando nosotros analizamos el riesgo de sangrado, se tiene que, como no existen escalas validadas, se tienen que tener en cuenta cada uno de los factores que se han discriminado a través de los estudios retrospectivos con carácter aditivo. Entre estos destaca, en primer lugar, el tipo de cáncer, como ya mencionamos, el glioma de alto grado, específicamente el glioblastoma, donde el riesgo es mayor cuando se utilizan heparinas de bajo peso en comparación con los dos, como vamos a ver. Y cuando es metastásico, el melanoma, ya lo mencionamos, el cáncer de células renales, de tiroides, el colangiocarcinoma. En cuanto a la localización, cuando están en zonas de convexidad o cerca de la cavidad ventricular, específicamente en relación al meningioma, y cuando hay antecedentes de una hemorragia intracraniana previa. Si es en el contexto, por ejemplo, de cirugía estereotáxica en los últimos 28 días o el último mes, y esta se considera baja cuando los hallazgos en relación a esta están en relación a restos de hemosiderina que se consideran de bajo volumen, o trazas de sangrado, como en el caso de nuestra paciente. En comparación con los pacientes que tienen volúmenes aumentados, más de 10 mililitros, que se considera que son de alto riesgo de resangrado si se reinicia la anticoagulación o se instala la anticoagulación. Por otro lado, el recuento plaquetario, que a través de los estudios se ha definido y el mayor riesgo de sangrado cuando este está por debajo de 50.000, en los cuales no se recomienda utilizar dosis plenas de anticoagulación, sino dosis ajustadas, e inclusive en datos emergentes a través de estudios ya se ha relacionado que el recuento inclusive entre 50 y 100.000
también se asocia a un riesgo incrementado de sangrado. Como es de esperar, la terapia antiplaquetaria se usa simultáneamente en estos pacientes, los inhibidores del BEF, específicamente el bevacizumab, como lo que viene utilizando en este paciente, pero esto se ha visto en relación a los tumores primarios y hay menos evidencia para los tumores metastásicos, que sería el caso de nuestra paciente. Y también las comorbilidades, pues que ya sabemos, como la enfermedad renal crónica, y en el caso de la cirugía estereotáxica, ya lo mencionamos, que generalmente eh, el mayor riesgo se ha visto cuando esta se hace para el manejo de las metástasis de los tumores primarios tipo melanoma. Entonces, partiendo de eso, se han hecho algunos esfuerzos para evaluar o predecir el riesgo de sangrado, específicamente en tumores primarios que reciben anticoagulación en la era de la enoxaparina. Antes de aparecer los dos, pues había este estudio que he citado con bastante frecuencia en la literatura, y vale la pena mencionar, que fue un estudio de cohorte retrospectivo emparejado con revisión radiológica ciega para pacientes con gliomas de alto grado entre el 2000 y el 2016, con un N de 133 pacientes con tumores primarios cerebrales que se dividieron en dos brazos en el uso de la enoxaparina y control casi en una relación 1-2, y cuyo desenlace primario fue la hemorragia intracraniana mayor desde el momento del diagnóstico, pero se clasificaban en hemorragia tipo mínima o trazo, que es los restos de hemosiderina que se consideran con volúmenes menores a 1 mililitro, entre 1 y 10, que es medible, y mayor cuando, cuando el volumen está por encima de 10 mililitros. Esto a través de las técnicas de medición ABC sobre 2, haciendo el cálculo teniendo en cuenta la fórmula elipsoidal sin reconstrucción tridimensional. Entonces, las características demográficas, bueno, la edad promedio, muy similar a lo que dijimos. En este caso, estamos hablando de los tumores primarios, más frecuente fue el glioblastoma, y estos pacientes recibieron diferentes tipos de tratamientos que incluían la resección estereotáctica, así como agentes antiangiogénicos, inclusive por las otras comorbilidades venían recibiendo terapia antiplaquetaria. ¿Qué se observó? Que la incidencia acumulada general para el sangrado intracranial no mostró diferencia entre el brazo de Noxa y el control, pero cuando se discriminaba porque aquí se incluían los pacientes con sangrados de trazos, o sea, mínimos por debajo de 1 mililitro, pero cuando específicamente se analizaban los sangrados medibles mayor de 1 mililitro o por encima de 10, ya habían diferencias estadísticamente significativas, y como vemos acá específicamente en el sangrado mayor, con que en el brazo de la noxa frente al control fue de 14 versus 2.5, con una P por debajo de 0.05 y un HR de 3.3. Y cuando se analizó la noxaparina como una covariable en el tiempo, la anticoagulación se asoció con un riesgo de hemorragia más de 13 veces mayor, con HR de 13.2 y una P estadísticamente significativa. En cuanto a la probabilidad de supervivencia, una vez que pues, aparecía la hemorragia, la supervivencia obviamente se veía notablemente definida en la línea del tiempo, específicamente en los siguientes 12 meses. Y es importante que este ha sido el único estudio donde se ha puesto en rigor una puntuación para tratar de predecir el riesgo de hemorragia intracerebral, que fue la puntuación de PANGUA hasta el momento en este subgrupo de pacientes oncológicos con tumores cerebrales o metástasis, perdón, tumores cerebrales primarios. En esta puntuación de PANGUA deriva de un subgrupo de pacientes del estudio ROCKET en pacientes no oncológicos con fibrilación auricular y que usaban rivaroxaban, y se tiene en cuenta recuento plaquetario, la albúmina, el antecedente de insuficiencia cardíaca, el uso de warfarina o rivaroxaban en lugar de rivaroxaban, la edad, la raza, la disfunción diastólica, y que tuviera previamente un AIT o un stroke con diferentes puntos de corte y puntuación. Cuando esta puntuación sumaba más de 25, se relacionaba con una incidencia acumulada anual por encima del 23%. Y es lo que vemos acá. En este caso, acá se ven los pacientes que fueron sometidos
al brazo de anticoagulación y desarrollaron la hemorragia versus los que no lo desarrollaron con áreas bajo la curva de 0,74 y se estableció una sensibilidad cercana al 100% con una especificidad del 40% y siempre que el punto de corte estuviera por encima de 25, el score se relacionaba con una incidencia acumulada cercana al 23%. En relación a la metástasis, también aparecieron estudios con heparinas de bajo peso y este estudio de corte retrospectivo emparejado de 293 pacientes con cáncer y metástasis cerebrales, 104 con anuncia terapéutica y 189 control entre el 97 y el 2014, se realizó una revisión a ciega de las imágenes radiográficas y de las hemorragias intracraneales y de igual forma se clasificaron como el anterior, trazas medibles y significativas, con volúmenes menores de 1 a 10 o mayores de 10, y especialmente los menores de 10 cuando eran sintomáticos o necesitaban una intervención. Y el objetivo fue determinar si la administración de la anuncia terapéutica estaba asociada con un mayor riesgo de hemorragia, en el contexto de metástasis. Entonces, ¿qué se observó? Entonces, muy similar a lo que mostraba la epidemiología inicial, el cáncer más común fue el pulmonar de células no pequeñas, seguido por el de mama, el renal, melanoma, colorectal y células pequeñas. Y cuando se hizo el análisis de riesgo a partir del univariable, llamó la atención que habían dos tipos de cáncer, que es el melanoma y el de células renales, que eran los que más se relacionaban con precisamente la hemorragia intracraneal y también la enfermedad renal crónica. Y lo que llamaba la atención es que cuando se hizo el análisis de regresión multivariable, solamente mantuvo esta relación el carcinoma de célula renal y el melanoma con un HR de 3.9 y una P estadísticamente significativa. En cuanto a la incidencia acumulada de hemorragias intracraneales en los pacientes, cuando se incluían todo, podemos ver que la incidencia acumulada al año era del 19% en la cohorte de Noxa versus el 21% en el control, pero ahí están incluidos todos los tumores, pero cuando se discriminaba por tipo de tumor, podemos ver una diferencia estadísticamente significativa para el grupo, como ya lo dijimos, del melanoma y del carcinoma de células renales, pero específicamente en los primeros 180 días, ¿ya? Porque prácticamente se equiparaba cuando alcanzaba el año. A diferencia de lo que ocurría con el carcinoma, la metástasis que se originaba en el carcinoma de células no pequeñas pulmonares, pues que no se aumentaba significativamente con el uso o en el brazo de la noxaparina, como en el caso de nuestra paciente. Y cuando se analizaba la supervivencia general, no había diferencia entre los brazos de anticoagulación por enoxa y la corte y el brazo de control. Y después de esto, bueno, aparecieron algunos metaanálisis en los cuales se evaluaban tanto sólidos como metastásicos, como este metaanálisis del doctor Siwiker, que hacía parte del departamento o la división de hemato-oncología del Centro Médico Beth Israel de la Escuela de Harvard, en el cual se incluyeron 9 estudios, casos y controles y de corte retrospectiva. Los criterios de inclusión incluían cualquier tipo de neoplasia primaria o metastásica y que tuvieran un grupo de tratamiento con anticoagulación y el brazo sin anticoagulación. Y los desenlaces primarios, o el desenlace primario fue el odds ratio de la hemorragia intracraneal en pacientes con tumores cerebrales anticoagulados en comparación con aquellos sin anticoagulación, y lo secundario era el HR de la hemorragia intracraneal, pero en pacientes con metástasis y en el subgrupo precisamente de los tipos histológicos. Entonces, lo que se observó cuando se incluyeron precisamente en el análisis tanto primario como metastásico es que en general había una tendencia a que se incrementara los eventos de sangrado con un R2.3, pero en este caso el intervalo prácticamente tocaba la unidad, ¿ya?
a favor de la no anticoagulación, pero cuando se discriminaba por su grupo, se dieron cuenta que el efecto no comprometía a los pacientes con metástasis. Como podemos ver, no había diferencia entre el brazo anticoagulación y el de control, y que este riesgo se aumentaba principalmente en los tumores primarios tipo glioma, como vemos acá con un OR de 3.75 y con un intervalo de confianza por fuera que no tocaba la unidad, con una P estadísticamente significativa. Luego, cuando fueron apareciendo los estudios pivotales, sabemos que ellos no dejaron por fuera los tumores cerebrales, pero estuvieron representados por un volumen de pacientes muy bajo, ¿ya? Y cuando pues, se evaluaban las metástasis en los pacientes de estudios pivotales con anticoagulación en cáncer y enfermedad termoembólica venosa, se hablaban, por ejemplo, de los estadios avanzados de cáncer metastásico, pues, si bien se mencionaba, no se discriminaban bien cuáles de estos cánceres avanzados, pues tenían metástasis cerebral. Entonces, bueno, apareciendo estudios como esta revisión sistemática y metaanálisis, en el cual se evaluó la hemorragia intracraneana tanto en tumores primarios metastáticos en pacientes que tenían sometido o no anticoagulación, pero ya aquí aparecían los dos. Esta, que es la más grande, publicada hace menos de 3 años, incluyó 30 estudios, todos retrospectivos, con un N superior a 3.800 pacientes. Entonces, ya como lo incluía tumores sólidos primarios y sólido metastásico, la edad media varió entre 51 y 72 años, y los hombres, pues, era el sexo predominante. En los desenlaces primarios, con la incidencia global de hemorragia intracraneana en pacientes con cáncer cerebral primario metastásico tratados con o sin anticoagulación a dosis terapéutica, y en los desenlaces secundarios fue la tasa de hemorragia intracraneana grave y mortal. Entonces, en términos generales, cuando se evaluaba todos los casos, pues podemos ver en términos de hemorragia intracraneana mayor o fatal. Para el caso en general, se estimó una tasa de 7.3 discriminada, pues, en estos dos grupos, que fue mayor y fatal. Pero aquí llamamos que la tasa para los pacientes con tumores primarios era más baja en comparación con los metastásicos, pero esto está en relación a que estos son 10 veces más frecuentes que los gliales. Y de igual forma se mantenía la relación cuando posteriormente se discriminaban las tasas de sangrado mayor para estos dos grupos de pacientes, pero esta tendencia a que fueran más frecuentes, como lo digo, en los metastásicos, a diferencia de los estudios, es porque se discriminaba según la frecuencia de cada tumor. Y en relación a la tasa, especialmente de hemorragia intracraneana, en general hay una tendencia a que esta fuera mayor en el brazo de anticoagulación, con un RR 1.81, y cuando se dieron los resultados específicamente se discriminaron por el tipo, en este caso los primarios, pues ya se veía un mayor riesgo en el brazo anticoagulación para este tipo de tumores primarios, con un RR de 2.58 en comparación con 0.86, que eran los metastásicos. Lo que llamó la atención era que los pacientes que eran tratados con DOAC, en comparación con los pacientes que eran manejados con heparina de bajo peso, pues tenían una menor tasa de hemorragia intracraneana, con RR de 0.44 en comparación con 1.45, y esto a expensas de hemorragia intracraneana mayor, como vemos acá, específicamente en los pacientes que tenían tumores primarios. Y ya cuando se llevaba a un forest plot y se definía, pues nosotros podemos ver que los peores desenlaces, es decir, la mayor tasa de hemorragia intracraneana, estaban en el grupo de que recibían los cánceres primarios, como vemos acá, y que estaba a favor de que estos no recibieran anticoagulación, pero no era una condición prohibitiva, sin que hubiese diferencia entre los brazos de anticoagulación y el control en los pacientes con metástasis. Estos mismos hallazgos fueron validados en este otro metaanálisis, que si bien fue más pequeño, sus resultados confirmaron lo que anteriormente mencionaba. Entonces, en esta hubo dos investigadores independientes que realizaron todos los estudios
y compararon la frecuencia de hemorragia intracraneal en pacientes con tumores cerebrales que recibieron anticoagulantes directos o heparinas de bajo peso. Se incluyeron 6 estudios, todos retrospectivos, entre el 2018 y el 2022, con un N de 566 pacientes con una edad promedio entre 56 y 68 años. Desenlace primario fue la incidencia de hemorragia intracraneana y la desenlace secundario son las tasas de hemorragia intracraneana mayor y mortal. Entonces, estos fueron los estudios. Realmente tenían, como vemos acá, la edad promedio, que era más o menos lo que hemos mencionado, con un promedio de sexo masculino. Se incluyeron tumores primarios y metastásicos y se discriminaba el tratamiento que estaban recibiendo los pacientes en ese momento con quimioterapia, radioterapia y las definiciones que se usaron para la hemorragia intracraneal mayor, que en la mayoría de los casos fue sangrado con volumen por encima de 10 mililitros. Listo. Entonces, ¿qué se observó? Similar a lo que mostró el metaanálisis anterior, que había los eventos de sangrado, cuando se analizaban de manera individual, eran mayores en el grupo de pacientes de bajo peso, y que cuando se analizaba el efecto que tenían los dos frente a la heparina, pues había un perfil de seguridad mayor con un RR de 0,39, una P estadísticamente significativa y una baja o una nula heterogeneidad entre los estudios, ¿ya? Que este efecto principalmente se daba, como ya lo mencionamos, en los tumores primarios, ¿ya? Como vemos acá, con una P estadísticamente significativa, sin diferencia en los brazos de anticoagulación y el control cuando se analizaban los resultados en el caso de las metástasis. Y este mismo efecto se mantenía, o estos desenlaces se mantenían cuando se analizaba las tasas de hemorragia intracraneal mayor, pero sin tener impacto sobre la hemorragia intracraneal fatal. Este es otro escenario que es importante mencionar, que es el uso de la anticoagulación después de que se ha presentado hemorragias en este tipo de tumores. Esas hemorragias se pueden dar durante el primer intento de anticoagulación, o que el paciente nos llegue con el escenario de un evento embólico venoso y que tenga transformaciones de hemorragia, su tumor primario o la metástasis cerebral. Entonces, en este estudio de corte retrospectivo con un 79 pacientes con tumores cerebrales que desarrollaron hemorragia intracraneal durante la anticoagulación por un evento tromboembólico, los criterios de inclusión fueron tumores sólidos o metastásicos de alto grado, tumores sólidos o metastásicos, y dentro de los tumores sólidos de alto grado como el glioblastoma, la astrocitoma, oligodendroglioma, que tenían un evento tromboembólico previo, que estaban bajo anticoagulación y que desarrollaban hemorragia intracraneal. Entonces, aquí la pregunta era qué tan seguro era reiniciar la anticoagulación en estos pacientes y definir precisamente como desenlace primario la aparición de nuevas, el empeoramiento, la expansión de la hemorragia intracraneana y los eventos tromboembólicos recurrentes dentro de los 12 meses del evento índice. Entonces, se partió, bueno, se incluyeron, como ya dijimos, primarios y metastáticos, dentro de los que ya hemos mencionado, y dentro de la clasificación hubo, así como hubo trazas o con pequeños volúmenes, también hubo medibles entre 1 y 10 y por encima de 10 mililitros. La anticoagulación principalmente fue heparina de bajo peso en dosis terapéutica, como vemos ahí. ¿Y qué fue lo que se observó? Lo que se observó en esta gráfica, la línea amarilla fueron los que recibieron anticoagulación, la línea azul, anticoagulación, pero que tuvieron sangrados mayores. El azul fueron los que recibieron anticoagulación con volúmenes pequeños o trazas, y la negra fueron los que en definitiva no se le reinició la anticoagulación. Entonces, la incidencia acumulada de hemorragia intracraneal recurrente al año fue 6.6, con un intervalo de confianza que no tocaba la unidad tras reiniciar la anticoagulación. Pero cuando esto se analizaba en los subgrupos de sangrado mayor, en este subgrupo precisamente
que se define como la hemorragia grave o mayor, la tasa de hemorragia intracraneal recurrente tras la reexposición a anticoagulación fue del 14.5%, en comparación con los pacientes cuyo sangrado inicial era un sangrado mínimo o traza, que es como el caso de nuestra paciente, donde la tasa de hemorragia intracraneal recurrente fue de 2.6. Entonces, el grado de sangrado que tengan nuestros pacientes es un factor que define precisamente el riesgo de recurrencia cuando nosotros intentamos el reinicio de la misma. Y en este caso también se midió la tasa de recurrencia de eventos tromboembólicos y, como era de esperarse, los pacientes que reiniciaban anticoagulación tenían menores tasas en comparación con aquellos que no lo reiniciaban, sin que hubiese ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia en estos grupos de pacientes, entre los que reiniciaban o los que no reiniciaban. Otro aspecto importante es, o que siempre hay controversia, es que en cuanto al uso de la anticoagulación en dosis profiláctica en pacientes que han tenido eventos de sangrado intracerebral. Entonces, se han hecho estudios como estos dos, en los cuales se han evaluado qué tan seguro es el reinicio de la tromboprofilaxis, estableciendo puntos de corte temprano o tardío como menor de 48 horas o mayor de 48 horas. Entonces, en este estudio, se determinaron cuáles eran los factores asociados a expansión del hematoma y a desenlaces poco favorables, y se definió que si se iniciaba la anticoagulación terapéutica en las primeras 48 horas, eso se relacionaba con desenlaces poco favorables, con un OR de 9.18 en comparación con la anticoagulación en las primeras 48 horas, que tenía un OR de 0.3. Y lo mismo, este estudio en el cual se demostró que tanto temprana o tardía había un efecto protector en términos de resangrado cuando, o sea, las tasas de resangrado eran, no había diferencia en cuanto a si se reiniciara la profilaxis temprana o tardía, es decir, menos de 48 horas o más de 48 horas, pero lo que sí se notaba era que si se reiniciaba la profilaxis de forma tardía, más allá de las 48 horas, generalmente más de 7 o 10 días, se incrementaban las tasas de eventos tromboembólicos venosos. Las guías que dicen al respecto, las guías simplemente pues hacen la recomendación de utilizar anticoagulación en promedio de 6 meses en los pacientes con cáncer activo, que se definen aquellos con enfermedad metastásica o que reciben quimioterapia, y específicamente en la recomendación 4.6 que se hace en referencia en esta guía a la neoplasia maligna primaria o metastásica del sistema nervioso central con eventos tromboembólicos establecidos, dice que se debe ofrecer anticoagulación como se describe en otros pacientes, aunque persiste incertidumbre sobre la elección de los agentes y la selección de los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse por los riesgos precisamente que hemos comentado hasta el momento. Y obviamente que no se recomienda el uso de anticoagulantes para mejorar la supervivencia en pacientes con cáncer sin que se documente un evento tromboembólico venoso. De todo lo anterior, se proponen dos algoritmos. Uno, donde el paciente no tiene sangrado reciente, ya no se documenta sangrado reciente, definido como un sangrado en los 30 días previos a la presentación del paciente. Entonces, partimos de que el paciente tiene un evento tromboembólico y se sospecha que tiene una neoplasia intracerebral que puede ser primaria metastásica. Lo que tenemos que hacer pues, es hacer un control imagenológico para descartar que tenga un sangrado reciente. Si no hay sangrado reciente, pues aplicamos este algoritmo. ¿Qué hay que hacer? Como no hay sangrado, igual se tiene que definir cuál es el riesgo que tiene, ya sea la lesión primaria o metastásica, de sangrar, acorde a la tabla que ya nosotros mencionamos, que es el tipo de cáncer, la localización, el sangrado previo, el recuento de plaquetas, la terapia antiplaquetaria previa o concomitante, los inhibidores BEP o las comorbilidades con la enfermedad renal crónica, o si estamos en el contexto reciente de una cirugía estereotáxica. Como en el caso de nuestra paciente, ya habían pasado más de 3 meses. Entonces, si el riesgo es bajo, porque no se presentan algunos de esos factores aditivos de esa tabla, se puede ofrecer la anticoagulación completa, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes pueden estar recibiendo ciertos medicamentos que pueden tener interacción con los anticoagulantes, específicamente los anticoagulantes directos,
como los anticonvulsivantes tipo fanitoína, carbamazepina y fenobarbital. Entonces, en ese caso, podemos utilizar heparinios de bajo peso o optar por un perfil de anticonvulsivantes más seguro como el levetiracetam o la glucosamida. O un escenario pues donde la ingesta oral está comprometida, pues también se van a preferir las heparinias de bajo peso. Listo. Se sugiere, pues, acorde a la evolución, repetir o no las imágenes si hay señales de deterioro clínico. Pero en el caso donde el riesgo de sangrado, acorde a la tabla que mencionamos, sea elevado, nosotros tenemos que poner en la balanza el riesgo de trombosis del evento. O sea, si nosotros estamos ante una TBP que es distal, o una embolia subsegmentaria, posiblemente en este grupo de pacientes yo puedo utilizar dosis bajas de anticoagulación o incluso posponerla, pero tengo que, como el riesgo es alto, tengo que hacer un control imagenológico a las 24 o 48 horas y si no se presenta ningún tipo de transformación hemorrágica, yo puedo escalar las dosis. Si el evento trombótico es elevado, entonces aquí es donde se tienen que tomar las decisiones con más cuidado porque si estamos ante un escenario de alto riesgo de sangrado, con alto riesgo de trombosis, especialmente si el evento de tromboembólico es proximal en los miembros inferiores, se recomienda el uso de filtros de vena cava, aunque la experiencia oncológica siempre ha sido controversial. Y de igual manera, en estos casos se recomienda un control imagenológico y si no ha habido transformación hemorrágica, se sugiere el inicio de dosis baja y esperar las dosis. Si en cualquier momento hay cambios de transformación, pasamos al segundo algoritmo. En el segundo algoritmo, el sangrado se supone que es reciente, es decir, entre los primeros 30 días, y entonces aquí lo que tenemos que partir es de valorar el riesgo trombótico, o sea, el otro extremo de la balanza. Si el riesgo de trombosis es baja, como ya lo mencionamos, en TBP distal o subsegmentaria, puedo aplazar el inicio de la anticoagulación y de igual manera se recomienda hacer el serial de la ultrasonografía para apoyar el inicio de la misma. Y en el caso de que estemos ante TEP de alto riesgo, ya sea proximal o de miembros inferiores o TEP de ramas lobares o muy proximales, se recomienda el filtro de NACAP. Es importante cuando nosotros estamos ante este escenario es evaluar el volumen. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que cuando el volumen es mayor a 10 mililitros, en estos casos definitivamente no se recomienda el inicio de anticoagulación y por opinión de expertos y datos extrapolados de las guías de hemorragia intracraneana de origen espontáneo, generalmente se sugiere aplazar la anticoagulación en promedio de 10 a 14 días en este grupo de pacientes. ¿Listo? Pero si no se presenta un volumen como esto, entonces ya el riesgo de expansión, pues en este caso es bajo o intermedio, ¿listo? Y en estos pacientes lo que se recomienda es evaluar el riesgo tromboembólico. Si el riesgo tromboembólico es alto, pues no, se sugiere en este caso considerar la profilaxis, la anticoagulación en dosis profiláctica y de igual manera evaluar con imágenes en las siguientes 24 o 48 horas los cambios que se hayan presentado. Si en este caso hay algún tipo de resangrado, se sugiere suspenderla completamente y si se mantiene estable, entonces ahí podemos escalar la anticoagulación. Con relación al caso clínico, entonces se evaluó que la paciente presentaba un riesgo intermedio, aunque no prohibitivo, de hemorragia intracraneal debido al depósito de hemosiderina. En el caso de los cambios postquirúrgicos ya eran mayor a un mes, ¿ya? Y por el riesgo en relación a los depósitos era bajo, y con el uso de bevacizumab, como ya hemos mencionado, generalmente esto es válido para los tumores primarios y no metastásicos. Por otro lado, se consideró que las metástasis cerebrales habían sido tratadas eficazmente con cirugía estereotáxica y considerando que su embolia pulmonar era segmentaria y sintomática aguda y su TDP proximal, se dio inicio a anticoagulación con apixaban en dosis terapéutica y asimismo se continuó con su tratamiento anticanceroso y se hicieron controles imagenológicos
que no mostró cambios en los hallazgos iniciales a las 48 horas y 2 semanas, lo cual permitió dar continuidad a la anticoagulación. Esta gráfica resume lo que hemos dicho. No es fácil tomar las decisiones de anticoagulación en el contexto de eventos tromboembólicos venosos y patologías neoplásicas primarias o metastásicas. El escenario más fácil sería si nosotros nos enfrentamos a unas lesiones metastásicas que estén relacionadas con un cáncer de pulmón o de seno, a diferencia de los cánceres que tienen más riesgo de transformación hemorrágica, que como ya lo hemos dicho, son en el caso de la metástasis, los melanomas, el cáncer renal, pero también hay que incluir en esta lista los de tiroides y también el coriocarcinoma, no olvidar esos dos. Y en los primarios, los gliomas de alto grado. Entonces, el escenario ideal sería una metástasis de los cánceres que son frecuentes, pero que no se relacionan con alto riesgo de transformación hemorrágica, donde la anticoagulación terapéutica pues no tendría ningún problema. Si se presentan cualquiera de estos factores de riesgo que ya dijimos son aditivos y que lo demostramos en la tabla, pues hay que tener precaución porque no es una contraindicación absoluta, sino relativa, hay que tener simplemente, y hay que evaluar de forma dinámica y la decisión se toma sopesando riesgo-beneficio de riesgo de sangrado versus riesgo trombótico, como ya lo describimos en los algoritmos, y en el caso donde nos encontremos que el paciente efectivamente ha tenido un sangrado reciente en los últimos 30 días, sea por el efecto de la anticoagulación que venía recibiendo, sea porque fue sometido a una cirugía estereotáxica, o sea porque hizo un sangrado espontáneo, ¿ya? Y simultáneamente tiene un evento tromboembólico. Si el volumen es mayor a 10 mililitros, definitivamente estaría contraindicado el uso de anticoagulación. Y si estamos ante eventos tromboembólicos proximales, como de miembros inferiores, o TEP, asociados a TBP, estaría indicado el uso temporal de los filtros de vena cava. Y eso es todo lo que les traía el día de hoy. Mauro, ¿me escuchas? Sí, profesor. Bueno, Mauro, primero te quiero felicitar, me parece una excelente presentación. Mostraste unas diapositivas que digo yo muy dicientes y muy precisas en un contexto que todavía, si bien hay muchos oscuros y grises, encontramos de todas maneras recientes cada vez más luz, ¿cierto? Y empecemos a cambiar paradigmas. Yo pienso que el primer paradigma fundamental es que no es un tumor cerebral, no es una contraindicación para el tratamiento anticoagulante en el paciente con contexto de enfermedad tromboembólica venosa. Ese es un paradigma grande, pues porque mucha gente no tiene esa claridad y ya tú has mostrado que incluso, y no sé si quedó claro como en una diapositiva, pero estoy seguro que muchos del panel tienen que el hecho de tener tumor cerebral también que el tumor sea localización cerebral también te genera un riesgo tromboembólico altísimo. Ahora está, ¿cuál paciente? Otra respuesta importante que es claro, entonces, que tiene para anticoagulación contexto de un tumor cerebral. Entonces, el paciente con contraindicación es aquel paciente que hizo un sangrado grande reciente, incluso independientemente del tipo de tumor, pero más tiene un tumor, ya sea primario o metastásico, de alto riesgo de sangrado, que creo que tú nos mostraste de manera muy clara, porque realmente mostraste unas 3 o 4 diapositivas que resumían lo que uno espera que se sepa en este contexto. Entonces, si el paciente tiene un sangrado muy grande, una cirugía reciente cerebral, más si ha sido grande, un sangrado mayor de 10 mililitros, que me parece, pues no tenía muy claro cuál era, cómo me pareció muy chévere que mostraste cuándo considerar que un sangrado era significativo. Ese paciente efectivamente tiene contraindicación de anticoagulación, a ese paciente sí presta ya, de resto, según el riesgo tromboembólico que tenga el paciente, el riesgo de sangrado, que ya tú lo dijiste, está establecido por el tipo de tumor, ¿cierto? Por las características, por las comorbilidades y no olvidar las otras cosas como la función renal, el recuento de plaquetas, y entonces ya uno definir cuál va a ser la mejor estrategia para anticoagulación. En ese caso, debemos tener sí o sí claro el tipo de tumor que pesa mucho y los toma como primario, y los que metastásicos, el renal, el coriocarcinoma,
El melanoma y el cáncer de tiroides son definitivamente los tumores que más riesgo de transformación hemorrágica tienen, pero ojo, no son contraindicación de anticoagulación y aquí así varía mucho en el grado de recomendación. Si el riesgo trombembólico es alto, usted puede poner dosis ajustadas y si es bajo, pues incluso se pueden poner, puede uno jugar pues con esas estrategias, incluso dependiendo de la situación, diferir dosis de anticoagulante. Entonces, parece, yo dejo abierta la discusión. Sí, sí, Mauro, quisiera que dijeras, mira, que tú pusiste claro que en el caso de tumores primarios parece ser que con de bajo peso más riesgo de sangrado. En este momento, ¿cuál sería la estrategia de coagulación que tú recomendarías, sobre todo en ese paciente que tiene un riesgo tromboembólico alto y un tipo de tumor por la proximidad de embolia pulmonar? Pues como lo mencionamos, profe, estamos ante el escenario de que no hay un sangrado reciente, ¿no? Estamos frente a un paciente con una lesión primaria, que ya sabemos que la mayoría son tumores gliales o metastásicos. Hasta ahora los estudios eh, han favorecido un perfil de seguridad mayor con el uso de los nuevos anticoagulantes de estudios retrospectivos con el uso de apixaban y rivaroxaban, especialmente en los primarios, como ya lo dijimos, ¿ya? Solamente pues se reservaría el uso de heparina en situaciones específicas donde el paciente por la condición clínica pues no pueda tener una ingesta oral o esté cerca de un procedimiento quirúrgico, principalmente. O, como lo mencioné, donde hayan riesgo de interacciones con ciertos medicamentos que tome el paciente que puedan generar que se comprometan las concentraciones del anticoagulante, ya que son, lo mencioné, que son los usos de ciertos anticonvulsivantes, que hay que tener en cuenta a ver si, en casos específicos si se pueden cambiar para poder utilizar este tipo de medicamentos. Sería como el escenario ideal. Yo te hago la pregunta, regala un momentico, yo te hago la pregunta precisamente porque mira que las guías aún no se comprometen específicamente con el tipo de anticoagulante, claro, pero me pareció pues muy interesante la discusión que tú planteas y me parece muy interesante que hayas mostrado el beneficio de los DOAC. Como uno adicional, mira que aunque los estudios de DOAC en pacientes con cáncer se excluyeron a los pacientes con tumor, dentro del seguimiento sí se encontraron pacientes con metástasis, con lesiones cerebrales, y cuando se hizo el análisis de subgrupo en esos estudios de DOAC en cáncer, este análisis de subgrupo mostró que no había un resultado de sangrado en el paciente con DOAC y así que ya cada vez más la evidencia no abre las puertas al uso de DOAC. Yo no sé en este momento, me queda claro si quisiera anteponer la heparina de bajo peso molecular, salvo en el contexto del primario del idioma sobre los DOAC, pero los DOAC sobre la heparina de bajo peso molecular, pero sí se abre una discusión y me parece un tratamiento adecuado y que en otros contextos ha mostrado ser muy seguro. De pronto no me hubiera atrevido a ponerle dosis de carga y lo hubiera dejado con la dosis normal, pero sí me parece, es como lo único. Pero me parece muy buena tu presentación. Aquí está, creo que es el doctor Tobón, es el que siempre, o Andrea, la que se conecta. Andrea, por aquí está, yo extendí la invitación al grupo de neuro, por aquí está el doctor Jorge Andrés conectado. Si bueno, perfecto. Dale la palabra a Andrea y si Jorge después nos quiere ayudar con algún comentario. Hola Mauro, Mauro, muchas gracias por la presentación, estuvo muy completa. Yo pues simplemente algo como a tener en cuenta con esta discusión que se está teniendo de los DOAC frente a las heparinas de bajo peso molecular, y es que pues tenemos que tener en cuenta que estos pacientes son pacientes de muy alto riesgo de sangrado y que idealmente deberíamos tener, en caso de sangrado, pues algo para hacer con el sangrado. Entonces yo ahí es donde veo como la limitante del uso de los DOAC en nuestro medio. Obviamente si nosotros miramos eso con guías internacionales, las guías internacionales lo van a recomendar porque ellos no tienen esa barrera de tener los reversores, pues ellos sí tienen los reversores de forma, digamos, pues al alcance, pues y en las instituciones, nosotros no. O sea, incluso ya hemos visto que hemos tenido épocas en las que ni siquiera el Optaplex, que ni siquiera es el reversor ideal, lo podemos contar con él. Entonces yo sí sería un poco más partidaria
de también ir teniendo como eso en cuenta y dejar a los pacientes con heparinas de bajo peso molecular, al menos al inicio de la terapia, para mirar cuál es el comportamiento, teniendo en cuenta que son sangrados mayores, que comprometen mucho la vida y que pues al tener un sangrado de estos en el uso del anticoagulante directo, lo estamos condenando, porque no tenemos cómo revertirlo. Entonces, pues simplemente como poner esa aclaración, aunque no era el tema, yo sé que era como muy en específico de enfermedad tromboembólica venosa, pues digamos que todavía tenemos como muchas cosas con que jugar. Si es un paciente que estamos en un episodio agudo y lo que sea, pues si bien Mauro le dijo eso, todavía tiene muchas controversias, pues tenemos un filtro de acá que poner mientras que estamos en el mejor escenario, pero hay otros que son un poco más desafiantes y son en los escenarios en los que no estamos en contextos de enfermedad tromboembólica venosa, sino en otros contextos en los que el paciente requiera anticoagulación y que pues definitivamente nos confiere un riesgo y son pacientes que hay que explicarles muy bien, ponerles en la balanza que pues hay que ponerles anticoagulantes, pero que las cosas, digamos, no necesariamente vayan a salir bien desde ese ámbito. Es un paciente muy complejo y que muchas veces toca también hablar muy bien con el tratante como para poder tomar las decisiones. Muchas gracias. André, Gracias, pero André. complemento un poquito lo que dice, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo André. Y vea, y es que las heparinas de bajo peso molecular en este contexto también te ofrecen de jugar con las dos. Y eso jugar con las dosis no es arbitrario, sino que incluso son las recomendaciones que dan la guía en el contexto agudo de eventos tromboembólicos venosos de alto riesgo cuando se tiene de base una lesión cerebral, ya sea primaria o metastásica. Entonces, esa es otra ventaja, pues así como los DOAC también tienen cierta fortaleza, me parece muy bien en ese escenario que tú mostrabas, donde de pronto las características de alto riesgo desarrollaban los tumores, que el paciente tiene alto riesgo tromboembólico, digamos, con un poquito de seguridad, y que de pronto no tenía medicamentos con interacción, un DOAC queda perfecto en ese escenario. Pero sí estoy a favor de André, que hay que tomar esto, y pues que miren que también las heparinas en ese contexto pueden tener otras ventajas. ¿Qué dice el doctor Jorge? ¿Tiene algún comentario? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Am, pues yo no tengo mucho que agregar, estoy de acuerdo con lo que todos han dicho. Quizás algo que nosotros siempre tenemos en cuenta desde el punto de vista pragmático es que tanto en sangrado en paciente, mejor dicho, en el riesgo de sangrado de cualquier paciente que tenga una lesión focal en el sistema nervioso central, que puede ser de origen tumoral o de origen isquémico o de cualquier origen, lo habitual es que el sangrado esté restringido a dicha lesión focal. Es decir, si usted tiene una lesión frontal izquierda, pues y anticoagula al paciente, el sangrado no va a ser occipital o en tallo o en tálamo. La lesión habitualmente está restringida al centro necrótico el sangrado está restringido al centro necrótico de la lesión previa, ¿sí? Entonces, a nosotros en realidad no es que nos preocupe mucho el sangrado porque eso no va a incrementar el déficit o va a empeorar el ranking o va a empeorar la funcionalidad del paciente. Vuelvo y repito, no es lo habitual. A veces tiene una lesión frontal y el sangrado se extiende hasta el ventrículo y eso puede llevar a la muerte del paciente, pero eso es extremadamente raro. Lo usual es que la transformación hemorrágica luego de una ACV sea en el centro, en el core de la ACV, y lo usual en una lesión metastásica o en un glioma es que el sangrado pues sea en el centro necrótico del glioma, ¿sí? Y eso no empeora la clínica del paciente. Entonces, siempre que el paciente necesite anticoagulación, pues el beneficio superará el riesgo. Eh, no tengo nada más que agregar. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias, profe, muy amable.